No, yo espero que sí. Yo espero de vuestro ingenio que todavía tengáis más cosas. Yo me he reído, más ahí. yo he estado leyendo Si y leyeras el libro, disfrutaríamos seguro. Porque me ha gustado cómo has hablado. Una presentación muy... Te sabes poner así como si fuera nosotros y te has puesto todas las preguntas. Que la gente... Correcto. No, es que son las preguntas que yo le haría a una Claro, persona que estuviera en eso. Son algo que aparte de como escritor, como periodista, tiene futuro. No, como periodista no tengo futuro, no. Algún día te contaré alguna historia, verás. Sí, claro. Buenas tardes, don Enrique. Yo voy a intentar hacer alguna pregunta. Bueno, nos ha dejado sin palabras y casi sin preguntas, pero intentaremos hacer alguna. Claro. Carlos Ruiz, redactor de los cuadernos de Adia, Barún y Mitos. Bueno, yo lo primero que quería era felicitarle por haber conseguido que le prorrogue Miguel de Cervantes, que es algo sorprendente cuando poco, ¿no? Y tiene más mérito y hay que dar, vamos, un reconocimiento a su bonomí, porque en el libro anterior me metí mucho con él, sí. pero él no se ha ofendido, todo lo contrario, ha respondido a mis invectivas con grandeza de alma y me ha hecho el prólogo. Muchas gracias por volver a pisarme la pregunta. Bueno, entonces voy a cambiar un poco, le felicito por haberlo conseguido, supongo que ha utilizado malas artes y influencias porque estamos en su librería y claro, habrá utilizado tráfico de influencia para conseguirlo. No obstante, he estado hojeando el libro, lo he estado hojeando hoy, antes, un cuarto de hora antes, y he encontrado la razón, ya lo he explicado. Dice usted en el capítulo que dice, el que se guardó todo el centro... No, dice aquí, primera verdad, las reseñas de los libros se hacen sin leer el libro. Claro, esto me lo explica todo el mundo. Eso lo sabe todo el mundo menos los que leen las reseñas. Cervantes no ha debido de leer su libro. No. Bien, ahora sí que le voy a hacer la pregunta un poco más en serio. En su anterior presentación de la historia estúpida yo le pregunté y le dije que había, y le comuniqué y le informé de que había oído, había escritores suyos que consideraban una falta de valentía el que solo hiciera reseñas paródicas de autores muertos. No sé si lo recuerda usted, yo le hice esta pregunta y además le dije que para cuándo íbamos a tener un cuadro, un escrito apócrifo de Enrique Cayún Jardiel, escrito por Enrique Cayún Jardiel, que si había que esperar a que usted muriera. Ya. Bueno, esa pregunta ahora tiene dos partes. Sí. Claro. No, la pregunta no es esa, ese será el prólogo. He descubierto con sorpresa y alegría que por fin usted ha utilizado un autor vivo. ¿Sí? Sí, Romerales Sporti. Romerales Sporti está vivo, sí. Lo he estado leyendo aquí y este es el único vivo. Esto significa que por fin va a ser usted capaz de deleitarnos. Hombre, con... sí, significa que tengo un poco más con autores vivos. Que me de todas maneras, he de decir que sí, en la presentación se me criticó que yo solo me atrevía con los muertos, ¿no? No es cierto, porque bueno, en el libro únicamente había parodias de autores muertos, pero en este blog que he mencionado, Humoradas, pues escribí, de hecho escribí la necrológica de Pérez Reverte. Pérez Reverte ha muerto y conté cómo había muerto y tal y cual. Y claro, bueno, se armó un follón. Porque alguna gente que no leyó nada más que el título empezaron a pasarse en Facebook cosas diciendo, pues no sabía, pues tal y cual, y luego se enfadaron conmigo, ¿no? Pero yo simplemente les dije, bueno, si no ha muerto no pasa nada, algún día morirá, o sea que ya tenéis la reseña leída, cuando muera, pues ya eso que tenéis avanzado. Bien, eso en cuanto a... Sin embargo, tienen más publicidad. Claro. Si escribes sobre los vivos, tienen más publicidad. Sí, puede ser. Lo que pasa es que tiene que haber un vivo al que yo considere digno. Digno, eso sí. Digno de escribir sobre él. Imagínate que yo escribo una cosa paródica sobre un señor de estos tan famosos que vende tantos libros y tal igual, que dentro de 10 años no lo conoce nadie. Y como yo espero que estos libros dentro de 10 años sí sigan por ahí, entonces dirán, ¿quién era ese señor? ¿Quién era ese Ruiz Zafón sobre que Río Jardín, que no sé qué? Por ejemplo, y no quiero que me pasen esas cosas. Gracias por la alusión a Carlos Ruiz Zafón, en este caso. Sí. Es que yo me llamo Carlos Ruiz, claro, ya. Eres pariente. No. Bueno, podemos esperar que nos escriba usted algunas cosas de autores vivos próximamente, ¿verdad? Y que lo publique. Sí, lo que pasa es que, bien, yo lo puedo hacer perfectamente, porque tengo planeados más libros de este estilo, de hecho alguno hay que por ahí ya funcionando, pero ¿y si se lo toman a mal? ¿Y si no tienen sentido del humor? Vamos a ver, supongo que yo admiro a una persona, porque si no la admiro no la conozco, si no la conozco no voy a escribir sobre ella. Yo admiro, ¿qué te voy a decir?, a Fernando Savater, y entonces escribo algo sobre él.
y me entero de alguna manera que Fernando Savater se ha enfadado. Entonces son dos cosas negativas. Primero, he hecho daño a una persona a la que admiro, lo cual está muy mal, y luego se me cae el ídolo a los pies, porque resulta que una persona que yo admiro no tiene sentido del humor, con lo cual para mí ya está finita. Pues o sea que sería una consecuencia mala por doble parte. O sea que usted teme que Fernando Savater le mire mal. Sí, y temo que un día si me encuentro con mire mal. Pérez Reverte por la calle me arregle No, eso lo temo mucho. No. Bien, venga. Disparen. Hablando de eso, de que tú hablas de personas vivas, ¿le has preguntado algo a esas personas y si puedes escribir algo de ellos? No. ¿O tú te lanzas totalmente a No, eso no, de no, vamos a ver. Primero porque cuando eres una figura pública, todo el mundo puede escribir sobre ti, siempre y cuando no te injuries. Si te injuria, le llevas a los tribunales, ¿no? Pero sí. Y segundo, porque pedirle permiso a una persona, sencillamente si no te tiene dice- permiso, pero... y si te dice que no, me entraría muchas más ganas de escribir. Si me dijera, no, usted sobre mí no escribe en tono humorístico, diría, este tío fato, ahora es cuando sí escribo y ahí sí vendría la pelea, ¿no? Habría dos posibilidades, que Savater se enfadase si has escrito de él y entonces se te cae el personaje, y si le pides permiso y te dice que no, también se te cae el personaje. Sí, también está otra posibilidad, que creo que, no sé si Carlos alude a ella, es que puede haber alguna persona conocida mía que se enfade precisamente porque no haya escrito sobre él. Y diga, ¿qué pasa? ¿Es que yo no soy lo bastante importante para que me lances una saeta? Pero yo lo que digo es que si emplea el tono de humor, aunque sea un escritor vivo, yo no creo que se pueda molestar. Es algo que le diga... No debería. No debería. Aunque sea parodiando su No obra debería. por ser serio. Claro. Seguramente se reiría también. Eso espero yo. El poder reírnos de nosotros mismos es una gran virtud. Es que es muy edificante, Claro. vamos, yo creo que yo lo aceptaría. Pero es lo mismo que decía antes, ¿no? Es lo contrario de ser una persona muy pomposa, muy seria, que va por el mundo creyéndose que es el centro del universo. No lo somos. Con lo cual, Pero siempre nos sorprende cómo las personas se ríen de los demás, pero no les gusta que se ríen. eso es completamente así. Pero eso es lo bueno, reírse de uno mismo. Yo creo que hay que... Pero si se ríe un espejo uno grandísimo. propio, sí, pero si se ríen los demás... Bueno, de uno mismo te puedes reír, pero que se rían otros de ti ya no sé, ¿eh? Exactamente. Ya lo A mí sé. que me importa. Un poco diferente. Yo lo que quiero es reírme. Se recomenda un pasaje que al final te leas de que escribió una carta desde una Sí, carta que Becker escribió cartas desde mi celda. Yo digo, bueno, el hombre ya tuvo lo que merecía. Sí, me pasó una cosa divertida. Esto es verídico. No lo pensaba contar, pero os lo juro que es verídico. Escribí, no en este libro, sino en Historia Estúpida de la Literatura, también sobre Becker. Traduje, puse en un latín macarrónico unas rimas de Becker y dije, Becker se inspiró en un poeta, me inventé un poeta latino y dije, para hacer las rimas Becker se inspiró en un poeta latino. Recibí un correo electrónico de unos señores de Hispanoamérica, no recuerdo el país, que lo habían leído en mi blog y en serio se lo habían creído y me preguntaban las fuentes y las referencias. Y yo me quedé muy mal, no sabía qué hacer con esos señores, porque ¿qué les dices? Señor, que era en broma, no se ha dado usted cuenta, evidentemente le ofendería. Tampoco le podía escribir una mentira, tenía que decir esto es totalmente apócrifo, es una broma, evidentemente el latín no es latín. Bueno, pues hubo alguien que se lo creyó, ¿no? Entonces, pues, esto Es un tema delicado. ¿Eh? Que es un tema delicado. Es un tema delicado. Pero con eso hay que contar. Mejor hay que seguir con los muertos. Sí, los muertos. Dijo Leonardo, si es posible hay que reírse hasta de los muertos. Y yo creo que lo decía, bueno, pues por la desmitificación y también porque no se queja. Señor Gallud, más de 50 libros publicados y supongo que un número mayor de no publicados guardado en el cajón, como ha comentado. Mayor no, pero... Bueno, un número indefinido. Esto me trae a la idea otra pregunta que espero que no le siente mal. Corre una especie por el mundo literario que dice, que yo supongo que es una leyenda, que espero que usted desmienta o no, que usted se encontró un baúl de Alfonso Paso con un montón de escritos inéditos y que de ahí saca usted sus ideas. ¿Qué hay de cierto en ello? Bueno, si alguien conocía a Alfonso Paso sabría que todo lo que tenía lo vendió. No iba a dejar una sola página sin sacarle dinero a Alfonso Paso.
evidentemente. No, yo no me he encontrado nada. Todo lo que hago es fruto malo, pero mío, de mi caletre. Es más, las cosas que haces son las que haces, las que se te ocurren son infinitamente más. Una vez el ejercicio de ir todos los días apuntando, ideas se ocurren 1000, pero no a mí. A todos se nos ocurren montones de ideas todo el tiempo, para 1000 cosas. Pero no lo hacemos en el momento, no lo apuntamos en el momento. ¿Ah? No sé cómo decir, vas por ¿qué paisaje tan bonito? Pues en ese momento tú estás pensando, con esto se podría hacer un cuadro, pero ni haces el cuadro, igual ni haces la foto, ni recuerdas la composición, pero te quedas con la idea de, ha habido una percepción estética, yo sé que aquí hay una obra de arte, pero como no la voy a hacer yo porque no tengo tiempo, paso de largo. A todos se nos ocurren 1000 ideas al cabo del día. Yo tengo muchas ideas, sí tengo muchos libros que están por ahí, no tantos como los publicados, afortunadamente. O sea, primero los publicados eran menos y los no publicados más, ahora se va equilibrando un poco más la balanza. Lo que pasa es que ya he dicho, yo tengo mis añitos y yo estoy escribiendo cosas desde hace muchísimo tiempo, por gusto de escribir, y las voy acumulando ahí. ¿Qué quiero decir? Que en este libro pues hay cosas que yo que he escrito 15 días antes de entregar el manuscrito y cosas que pueden tener 5 o 6 años, o más, y que es un material que yo he revisado, actualizado, mejorado, corregido, pero que no lo he escrito ayer. O sea, tampoco soy un monstruo de la naturaleza. Lo que pasa es que llevo muchos años escribiendo a la espera del momento en que estas cosas empiecen a salir a la luz. No es como un volcán que está ahí amagando y de pronto ¡pua! Y salen cosas, pero eso no significa nada más. Y desde luego no me he encontrado ningún mago. Eso lo puedo jurar. ¿Son las editoriales las que deciden si se publica un libro, no? ¿Siempre? Sí, por supuesto que sí, y debe ser así. Las editoriales... No puedes imponer que te lo publiquen, ¿no? No. Sí, claro. Y hoy en día es muy frecuente. Es muy frecuente lo que se llama autoedición, que te lo pagues tú, o coedición, que pagues la mitad y aproveches ya el nombre de una editorial, el prestigio que tiene. Pero estos experimentos, salvo raras excepciones, suelen ser fallidos. Las editoriales de este tipo no son muy serias, a veces pueden incluso... Son estafadoras. ¿Sí? No, pueden ser estafadoras o simplemente como ellos ya han cobrado, no tienen un interés especial en no, pero juegan con la ilusión. Juegan con la ilusión, juegan con la ilusión. Ese es un delito. No tiene por qué ser un delito, cuidado. No tiene por qué, no, es un delito legal, pero jugar con las ilusiones de la gente. No, pero vamos a ver, tampoco para la gente es un delito. Pero no tiene porque vamos a ver, en principio tú quieres publicar un libro, sí. No te lo publica nadie. ¿Por qué? ¿Por qué no te lo publica nadie? Pero tú quieres. No, sí. Como tú quieres. No me parece indecente lo pagues. Si vas a una editorial de autoedición y el libro ese que es malo, vamos, yo te digo no tiene por qué ser que conozco el tema, que es horrible e infumable y le embaucan de tal manera para hacerle ver ese es que otro es muy tema bueno distinto. y pague. Entonces, ahí estamos en una estafa. Publica 300 libros o 400 libros que cuando se los ha vendido a los porque no tienen distribuidora, cuando se los han vendido a los familiares, a los amigos, se tragan los 250 libros y 350 libros ocupan mucho sitio en un garaje. Sí. Bueno, también se han dado casos raros. Esa persona que no consigue publicar su libro, que lo publica por su cuenta en Amazon y de pronto gusta mucho y consigue vender muchas copias y luego una editorial se lo publica en papel. Esas cosas también suceden, pero es la anécdota, ¿no? Un poco. Los que deciden son las editoriales y evidentemente son quien debe decir, porque son los que conocen el mercado del libro, saben el gusto de los lectores, saben qué cosas funcionan, qué cosas no funcionan. Los problemas de las editoriales son pues que muchas veces tienen muchos manuscritos, entonces o se los leen todos y no hacen nada más en su vida, o tardan mucho en contestar. Hay editoriales incluso que a mí me sorprenden, que tienen un cartelito que dicen no aceptamos manuscritos no solicitados. Y dices, ¿usted en qué negocio está? ¿En el de publicar libros o en el de qué? Porque si no lea el manuscrito, si es malo, pues lo tira a la basura rápidamente, como malo y no lo publica, ¿no? Pero evidentemente el autor tiene problemas en acceder a las editoriales y las editoriales tienen demasiado trabajo y donde elegir y entonces pues se produce esa frustración, ¿no? A veces que... Pero si el libro es bueno acaba saliendo, No necesariamente. Ha habido libros muy buenos que han tardado muchos años en salir y libros que no han salido jamás. Dice libros, dice cualquier obra artística. Tenemos... Si es bueno, acaba saliendo. Yo no lo sé. Tenemos, yo qué sé, el ejemplo de los cuadros de Van Gogh. Y hay excepciones. Vendió uno a su hermano. ¿Qué quiere decir?
más fracaso que ese no se puede La considerar. conjura de los necios, vale, sí, cosas, pero eso son excepciones. Y luego hay libros que sí acaban por salir, pero que pueden estar 7 años paseándolos por ahí, como es el caso de la saga de Harry Potter, que tuvo 7 años y no lo quería nadie. Luego todos se han tirado de los pelos. Bueno, pues haberlo leído. Esa mujer ha tenido una constancia para seguir, otra persona lo habría dejado por imposible y se había tirado a llorar en la cama. O sea que el sufrimiento que produce al editor, al autor, pues evidentemente eso está ahí. Sí. Una pregunta para el autor y luego dos pequeñas aclaraciones en cuanto a lo de la coedición y la autoedición o libro de encargo. Me llamó la atención, Enrique, que has dicho que a partir de ahora vas a escribir siempre humor, porque es lo que realmente te No, no será verdad. Luego, primero porque tengo encargos y segundo porque perfecto, a eso iba, ¿no? Entonces, he querido entender que los libros serios, digamos, habían sido libros de encargo y que le habían divertido menos de alguna manera. No. A ver. No. La mayor parte de los libros que he entendido mal, escrito, entonces. no, me he expresado yo mal. Libros serios han sido libros que yo he escrito porque me ha apetecido mucho hacerlo. Ajá. Han sido libros que me hubiera gustado que existieran para comprármelos y que al ver que no existían, yo he intentado llenar un hueco diciendo este libro tendría que existir. Y lo he hecho. Y luego, pues el libro no me ha dado pesetas, porque no había suficientemente público, aunque el tema me gusta. Algún libro de encargo escritos, 3 o 4 nada más, la mayor parte de los demás los he hecho con mucho cariño, con mucho entusiasmo. Lo que sucede es que en un libro, en un ensayo, tú tienes que estar ceñido a muchas cosas, ceñido al dato, ceñido al análisis, ceñido a la verdad, cotejando todo, siendo muy concreto con tu lengua, con cómo lo estructuras, que no falle nada. Entonces eso tiene su placer, pero también de alguna manera es un constreñimiento para el escritor. Mientras que el humor es la libertad total. Tú pones cualquier cosa y si tiene gracia, y si no la tiene, no la tiene, pero no te paras. Tú no necesitas estar ahí diciendo ahora qué, sino que la cosa que sale, haces exactamente con tus personajes lo que quieres y si sale un recurso mejor o uno peor, pues bueno, pero no... Tienes mucha más libertad. Bien aclarado. Me faltaba el matiz ese, ¿no? De libro de encargo que, aunque no estuviera, digamos, en tus planes hacerlo, sí te encargas, pero sí te emocionas desde el principio haciendo la investigación o poniendo por escrito aquel conocimiento, aquellas experiencias que has adquirido, que tienes ya. Sí, lo que pasa, yo te puedo mencionar ejemplos concretos de libros, no es que yo lo haya pasado mal escribiendo el libro, los he hecho con entusiasmo, pero luego puede haber unas limitaciones, es decir, es que solo puede tener estas dimensiones, y dices, es que yo quiero poner más cosas, no, es que no caben, pues, ¿qué quito? Pues tengo que quitar cosas que yo creo que deberían estar, y esos son constreñimientos que no puedes evitar, ¿no? Y que vienen porque el libro de encargo tiene que ir a una colección concreta que tiene estos parámetros y estas formas. Sí, y luego quería aclarar lo que decía el señor este y lo que decía este otro señor referente a lo que es la coedición actualmente. El mundo editorial ha cambiado muchísimo porque ha cambiado el mundo, ha cambiado la sociedad y ha cambiado, digamos, el sentimiento de la gente, ¿no? Entonces, en el caso de un señor que tiene un libro y bueno, pues que lo envía a editorial, le recibe no, y ese señor quiere hacer 50 ejemplares, 100 ejemplares, bueno, pues yo tengo un sello para libros de encargo, me encargan esto, digo, te cuesta esto, tal, se lo envío en cajas a su casa y punto, y ahí acaba mi trabajo. Sí, ahí acaba tu trabajo, no has engañado a nadie, pero las cajas se quedan. Ahí estás trabajando como una imprenta. Pero en eso funcionando como una imprenta yo le hago las gestiones, le aporto un sello, etcétera, y luego los libros se quedan en su casa. Luego hay una parte que es no también se distribuyen. sí, pero eso ya es lo que él quiere, es como si quiere claro, comprarse sí, pues eso otra acaban cosa, comprando ¿no? familiares, amigos Claro. y compañeros de trabajo. No, pero yo pienso, perdona que te interrumpa, que el sufrimiento causado a las personas que han sido engañadas por este tipo de editoriales es muy inferior a la cantidad de placer que han tenido personas que han conseguido publicar su libro y no lo hubieran conseguido publicar en Que le ninguna manera. encanta, y a veces vende claro. Porque en último extremo tu libro está ahí, la gente que te importa lo sabe y tú, tú no es tu profesión. Y lo presenta en la Casa de la Cultura de su ayuntamiento y es que está encantado. En cuanto a la coedición, es un servicio editorial en el que colabora el autor. Y bueno, pues es eso, tampoco es ninguna estafa, es una manera de proceder modernamente. Pero lo que no quiere la gente es el rechazo, eso es humano, eso es humano. Entonces
Alguien presenta un libro en una editorial y lo rechazan, se viene abajo y entonces ya no continúa y prefiere autoeditarse. Pero yo te digo, por mi experiencia, a la quinta o sexta editorial yo he conseguido publicar. Editoriales medianas, no las grandes, que no me interesan, y las pequeñas porque cierran a la media hora, ¿no? Y al final te lo publican. Pero hay que tener constancia, lo que decía Enrique. Bueno, ahora que si tú te vienes abajo a la primera... con los rechazos de Asimov, ¿no? Unos cuantos miles de cartas de... A ver, cartas hay guardadas. excepciones, y hay gente que se lo cogen a la primera, o sea que hay excepciones para arriba y para abajo. Lo que no puede hacerse, lo que tú dices, yo no, lo que haces tú no engaño a nadie. Este es mi precio, yo te lo imprimo, ahí están los libros, no se engaña a nadie. Pero lo que no se puede hacer es ir a empresas que se dicen editoriales, y son empresas de autoedición, que te dicen, qué bien escribes, qué estupenda es la obra, qué fantástica es, y tú ya pagas lo que sea por eso. Bueno, los vericuetos del mundo editorial serían motivo, no solo para una charla, sería motivo para un libro, para un disco también. Ahora, me parece que si escribo ese libro ya no publico ninguno más. Si me meto con el mundo editorial, ya sería mi canto del cisne en la literatura. Oye, y hay editoriales de estas de autoedición, en el libro no aparece la editorial para nada. Claro, porque no existe la editorial, lo cual es un problema para el autor, porque dicen, ¿a usted quién le ha publicado? Y eso pues queda. A ver, más preguntas sobre Fermat. Más preguntas sobre Fermat. Bueno, ha habido algunos spoilers, porque yo no he visto Ben-Hur y me ¡Ah! Fíjate, en eso no he caído yo. No he caído. He partido de la base, no conoces la película en absoluto, en cuyo caso yo te la cuento, o que ya la conoces y que sabes cómo acaba. Dices en el libro que de hecho no leyeron ni siquiera, los que hicieron la película no leyeron el libro. Ah, por supuesto que no. Pero eso es muy común. No solo con ese libro. ¿Cómo llegaron a...? Bueno, pues con la sinopsis. O sea, se les pide a los autores que den una sinopsis de 8 páginas sobre la novela de 400 páginas. Y sobre esa sinopsis de 8 páginas, el guionista del cine te hace la película. Además, una novela larga no se puede llevar al cine porque serán 100.000 horas. Las películas normalmente están basadas en un cuento corto o en un guion original. Con lo cual, con 8 páginas de argumento, te escribes el guión de Ben-Hur sin necesidad de leer el libro. No quiere decir que no cojas así algún diálogo al azar, pero estudiárselo de arriba abajo no es necesario. Por eso los autores casi nunca les gustan luego las películas que han hecho sobre su obra. Generalmente las películas, hay películas muy buenas sobre libros malos, pero suele haber sobre todo películas muy malas sobre libros buenos. ¿Por qué? No porque el cineasta sea peor artista que lo es el literato en los suyos, sino porque son dos géneros completamente distintos. Son dos maneras distintas de contar. Hay películas muy buenas sobre cuentos cortos. El viejo y el mar. Un cuento de Hemingway que no es nada y la película pues es maravillosa. Pero tienes una película magnífica como puede ser Lawrence de Arabia, que es una obra de arte del cine, basada en los 7 pilares de la sabiduría, que es un libro que no se lo puede leer ni Dios. O el mismo Doctor Zhivago es una gran película y la novela de Pasternak es un pestiño. Entonces, me ha pisado un poco lo que yo iba a decirte, que en vez de escribir en humor sobre autores vivos, podías escribir en humor sobre novelas, los bestsellers estos de 800 páginas. Y escriben una trilogía que se vende. Y escriben 6 novelas sobre el mismo tema y te aburren. Te una y dices, qué buena, me ha gustado. Te lo ponen al lado de los pimientos. Bueno, tened en cuenta que yo he dicho lo de Gracián antes, no sé si lo he conseguido, pero he intentado dar variedad. O sea, que hubiera cosas muy... Claro, porque con respecto a lo de las películas, yo recuerdo una que se llama Grito de Piedra, que es sobre un libro de Reynolds Messner, que Reynolds Messner trabajó, sobre la ascensión al ferrocarril en Argentina. Y Reynolds Messner, que es un italiano austriaco, de la zona austriaca, pues este hombre colaboró con el guión. Se hizo la película y después la recortaron de tal manera que no tiene ni pies ni cabeza. Claro, pero eso pues es malo de narices escribir eso. No, lo que pasa es que el gran escalador proporciona lo malo que las películas están en último extremo en manos del montador, que es el que puede estropear lo que se ha filmado. Tiene que tener X minutos y... Que es la parte buena. Bueno, tengo también por ahí, ya que ha salido el tema, rondando un libro de las mismas características de este sobre cine.
en donde hago con el cine un poco lo que he hecho aquí con la literatura. Esperemos que salga en algún momento y que alguien se interese. O sea, que ese es uno de los que está en el horno. Ese es uno de los, no, está ya salido del horno, ahora falta, está en el escaparate, ahora falta que venga el cliente y diga, quiero ese pollo. También es El interesante. texto hay un texto que no tiene ninguna coma, ni punto, ni puntuación, ni nada. Es para ahogarnos. No es para ahogarnos. No hay. ¿Cuál? Ah, no, pero mira la estructuración gramática es correcta, se pueden hacer frases así. Muy bien, pues que te vaya muy bien. Nosotros nos quedamos. Tengo que estar a las 9. Sí, no me vale. Pues la frasca ya no se crea, la frasca, Como no es fino, pues no pasa nada. Bueno, decía Oscar Wilde que el que intenta agotar un tema, lo único que consigue es agotar al público. Entonces aquí estamos dándole muchas vueltas. Esta media que se acaba de ir es el ejemplo de que en Madrid, los que acudimos a las presentaciones y tal, somos un reducido número de personas. Sois los mismos siempre. Estáis ahora aquí, luego en el Ateneo y luego no sé dónde. Nos tenemos que repartir porque si no, no se llena. No, eso es mejor. Para un conferenciante es mucho más satisfactorio irse a Ávila, Guadalajara. Allí tienes 40, 50 personas con facilidad. Aquí en Madrid, para tener 7, 8, pues ya puedes darte por contento. Entonces, eso es así.